hoy vamos a hablar acerca de el séptimo y último, la última herida, el séptimo derramamiento de sangre de nuestro Señor Jesucristo, y vamos a estar terminando esta serie. ¿Cuánto les gusta terminar una serie? A mí me gusta terminar y empezar. Así es que hoy terminamos y vamos a estar hablando acerca de la sangre que brotó del costado de Jesús. Y vemos que siempre había un propósito para todo. Y Jesús derramó la sangre que brotó de su costado cuando un soldado lo atravesó con una lanza. Y el propósito era para que nosotros podamos recibir la plenitud de su carácter. Ese es el propósito. Y lo podemos aplicar a nuestras vidas precisamente cuando nosotros tengamos heridas muy profundas en el corazón, que no nos deje sentir amados, que no nos deje sentir como verdaderos hijos de Dios. Es cuando podemos nosotros aplicar esta sangre. También cuando queremos formar un carácter lleno del fruto del Espíritu Santo. Hoy vamos a ver que gracias a este séptimo derramamiento de sangre es posible que nosotros podamos tener el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida y que podamos gozar de la plenitud de Cristo. Uno de los beneficios también es sentir el amor ilimitado de Dios hacia nosotros. El poder saber que cuando Jesús derramó su sangre, Él estaba derramando su vida, y nosotros podemos recibir el espíritu de adopción y poder recibir ese amor ilimitado de Dios, y también poder tener el fruto del Espíritu Santo en nuestro carácter. Así es que empezamos en el libro de Juan, capítulo 19, versículos 34 al 35, dice: pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad para que nosotros también creáis. Así es que un dato interesante, el apóstol Juan vivió una de las experiencias más impactantes que describe la palabra, pues pudo ver con sus ojos cuando un soldado romano atravesó el costado de Jesús con una lanza. Y lo más desgarrador fue el momento en que el apóstol se percató que no era solamente sangre, sino sangre mezclada con agua, lo que salió de su costado. Y la razón por la cual salió la sangre mezclada con agua es porque ya no quedaba más sangre en el organismo de Jesús. Conforme nosotros empezamos viendo cómo él sangró por las espinas, que fue golpeado fue golpeado para sangrar, sus barbas fueron arrancadas, su cara fue desfigurada, vimos que sus manos fueron clavadas, sus pies fueron clavadas, pero la lanza en el costado fue lo último. Así es que ya no había más sangre en el organismo de Jesús, lo que nos permite entender algo muy importante, y es que el Hijo de Dios, aquel que no conoció pecado, derramó hasta la última gota de su sangre por amor a nosotros. Y esto es algo que debe de quedar grabado en nuestros corazones. Jesús es amor, Él es la plenitud y es la respuesta para toda necesidad. Entonces, cuando Jesús entra al corazón, todo es suplido. Quien lo escoge a Él recibe toda su provisión. En la sangre que brotó de su costado, el Hijo de Dios lo estaba entregando todo, toda su sangre, toda su vida, porque la vida está en la sangre. Por esa razón es que ahora nosotros podemos recibir toda la vida de Jesucristo, toda la plenitud de Jesucristo a través de este séptimo derramamiento de sangre. ¿Por qué? Porque Jesús lo entregó todo. Jesús logró ser fiel a su misión y se mantuvo firme hasta el último momento de su vida, hasta que derramó la última gota de sangre
tal y como lo profetizó el salmista en Salmos capítulo 22, versículo 14 al 15. Dice, he sido derramado como aguas. Está hablando la persona de Jesucristo y decía, y todos mis huesos se descoyuntaron y mi corazón fue como cera. Pongamos atención en lo que habla del corazón, porque cuando la lanza atravesó su costado, traspasó también su corazón. Y dice, derritiéndose en medio de mis entrañas, y como un tiesto que habla acerca de un barro cocido o una teja, se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. Y esto lo que estamos viendo aquí, este séptimo derramamiento, cuando se atraviesa el costado y el corazón, es la mayor expresión de amor, porque su corazón se derramó como cera, tanto así que ni la furia del infierno pudo apagar esa llama ardiente del amor divino, porque todo cuanto hizo, todo ese sacrificio en la cruz del Calvario, todo ese derramamiento de sangre hasta la última gota de sangre de Jesús, fue por su amor ardiente por cada uno de nosotros. Aquella lanza trató de apagar cualquier aliento de vida que hubiese en Jesús, pero terminó siendo el sello de la más grandiosa obra de amor que Jesús demostró. Que el amor todo lo da hasta la última gota de su propia sangre. Yo sé que a veces es difícil poder entender el alcance del amor de Dios a través de su Hijo Jesús, que todo lo da. Sabemos que la vida está en la sangre. Y dice la palabra de Dios ahí en Levíticos capítulo 17, versículo 11, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Desde el tiempo antiguo, Dios le había enseñado a su pueblo que la redención vendría a través de la sangre. Y este pasaje nos revela una gran verdad, que la vida de una persona está en la sangre. Pero, ¿qué significa esto? Que cuando Jesús estaba derramando su sangre, estaba derramando absolutamente toda su vida por amor a nosotros. Esto nos ayuda a entender que Jesús derramó sobre nosotros todo lo que Él es. Y precisamente por esta razón, este séptimo y último derramamiento de sangre nos permite a nosotros poder recibir, conocer y recibir y disfrutar de la plenitud del carácter de Cristo. Como Jesús entregó toda su vida por nosotros, nosotros tenemos derecho a recibir la plenitud de lo que Él es. Y sabes que primero tienes que saberlo para después creerlo y para poder recibirlo, para después vivirlo. Pero todo empieza con el conocimiento de saber que es posible a través del sacrificio de Jesús y su derramamiento de sangre que tú puedas vivir en plenitud de vida. Mira lo que dice Hebreos capítulo 1, versículo 3, el cual, hablando de Jesús, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y yo quiero hablar acerca de algunas de las características que la palabra menciona sobre Jesús. Y sabemos en primer lugar que Él es la imagen de la sustancia del Padre, como leíamos en Hebreos, que Él es el verbo de Dios, que es uno con el Padre, que en Él habita la plenitud de Dios, que Él es eterno, que Él es el Hijo de Dios. Y la obra de Jesús nos abrió la puerta porque Jesús es el Hijo de Dios, nos abrió la puerta a la bendición más grande que puede existir. ¿Y cuál es esa bendición más grande que el ser humano puede tener en esta vida? Y es que el hecho de que nosotros también podamos ser
hijos de Dios, que nosotros podamos ser adoptados como hijos de Dios a través de este sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, que nosotros podamos ser participantes de su naturaleza divina. Y como te decía, todo empieza con el conocimiento. Es importante que sepas que tú puedes tener la naturaleza divina de Cristo a través de este sacrificio en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque mientras que Jesús estaba derramando esas últimas gotas de sangre mezcladas con agua, estaba derramando toda su vida, y el sello de su vida es que era el Hijo de Dios. Es por eso que gracias a esa sangre podemos nosotros ser hechos hijos de Dios y sentirnos amados profundamente por el Padre, sentirnos verdaderamente hijos de Dios. Juan capítulo 1, versículos 12 al 13. Mira qué hermosa promesa. Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, Jesús les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Así es que mira cómo la fe en Jesús nos da a nosotros el derecho legítimo de ser no solamente siervos del Señor, servidores del Señor, sino también verdaderos hijos de Dios. Usted no solamente trabaja para Él o goza de su confianza o de su amistad, sino que tiene el derecho a su amor inagotable. No hay razón por la cual tu corazón tenga que vivir vacío, porque tú tienes derecho a ser hijo de Dios y también tienes derecho a recibir ese amor inagotable que llena todos los vacíos. Tienes derecho también como hijo de Dios a su herencia. Tienes derecho también a compartir con Dios los momentos más maravillosos de intimidad, de amistad y de unidad. Tienes derecho a esta relación con Dios. Y esto es asombroso, es maravilloso todo lo que Jesús logró por nosotros en esa cruz del Calvario. Sin embargo, nosotros vemos que hay muchas personas que rechazan el amor de Dios, que rechazan el recibir a Jesús, que es amor. ¿Por qué sucede esto? Por las heridas, por precisamente las heridas más dolorosas que el ser humano ha recibido y que ha enraizado en el alma desde, a veces desde su niñez, a veces en momentos que ni siquiera te percataste en qué momento tu corazón fue tan herido y fue tan endurecido. Y el corazón de muchas personas está así, tan endurecidos, y no se dan la oportunidad de creer. No se dan la oportunidad de creer que pueden recibir el amor de Dios y pueden ser hijos de Dios y recibir el amor inagotable de Dios en sus corazones. Piensan que tal bendición no es para ellos, o que simplemente es muy bueno para ser verdad. Como dicen los gringos, too good to be true. Pero no, a veces el rechazo no nos permite poder recibir. Y yo quiero compartir una lista muy, muy pequeña de cosas que impiden que nosotros podamos relacionarnos con Dios de la manera correcta. Muchas veces empieza con el abandono o la separación de nuestros padres, el hecho de ser rechazado por tu mamá, o ser abandonada por tu mamá o por tu papá. Quizás también fueron palabras incorrectas que recibiste desde que eras muy chiquita. Tú no vas a ser nadie en esta vida. Tú solamente traes problemas. Tú eres un estorbo. Solamente eres una carga. Yo sé qué palabras recibiste tú o escuchaste todo este tiempo, y esas palabras endurecieron tu corazón conforme fuiste creciendo. El rechazo también desde el vientre materno, cuando fuiste quizá un hijo o una hija deseada, pero sabemos que no hay errores y no hay accidentes. Si tú estás aquí es porque Dios permitió que tú estuvieras aquí. Fue Él que te dio la vida, y cuando Él da vida, Él siempre da propósito. Quizá también alguna marca puede ser producto de la burla por
algún atributo físico quizá o alguna experiencia que te haya producido tanta vergüenza, sufriste rechazo. Y yo quiero que usted entienda que las personas que lo lastimaron, personas que abusaron de usted, personas que los abandonaron, cualquiera haya sido la situación, perdónenlos, ellos son simplemente humanos, son hombres, pero su verdadero Padre es Dios. Y Él nunca le ha fallado y nunca le va a fallar. Él nunca lastima. Y sabes, Dios nunca abandona a sus hijos. Dios nunca te abandonará. De hecho, hay una palabra ahí en Salmos capítulo 27, versículo 11, que dice, si aún mi padre y mi madre me dejaren, Jehová me recogerá. Y sabes que aún Jesús fue rechazado por nosotros. De hecho, Jesús pasó por todas las experiencias humanas que tú y yo hemos pasado o que pudiésemos pasar para poder entenderlos. Jesús se hizo hombre y en su naturaleza de hombre, él vivió, sufrió y experimentó también el rechazo. Por amor a nosotros, Jesús sufrió diferentes tipos de rechazo a lo largo de su vida. Fue rechazado al poco tiempo de su nacimiento. El rey Herodes se asustó al conocer que Jesús era el verdadero rey de los judíos y quiso matarlo. Fue rechazado por los judíos, por los líderes religiosos, los líderes políticos y por todo su propio pueblo. Juan capítulo 1, versículo 11 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, su propio pueblo le rechazó. Y el dolor más grande que Jesús experimentó fue el abandono de su Padre Celestial. En esos momentos en la cruz del Calvario, aquel fue el momento más crítico de toda su vida. Sentir que el Padre le daba la espalda le produjo el mayor grito de angustia que pudiera haber proferido. Y lo vemos también ahí en Salmos capítulo 22, versículo 1. Sus palabras en aquellos momentos de interminable angustia fueron, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero sabes, había un propósito para todo ese dolor y para todo ese derramamiento de sangre, y es que tú y yo pudiésemos ser libres de el rechazo. La razón por la que Jesús aceptó ser rechazado fue para que tú y yo podamos ser aceptados por el amor incondicional de Dios. Si usted ha experimentado un gran dolor en su corazón o se ha sentido rechazado, hoy yo quiero invitarle a que podamos orar aplicando la sangre que brotó del costado de Jesús. Esa sangre es la prueba viva de que usted fue amado por Dios y que usted fue deseado por Dios. Una sola gota de esa sangre tiene el poder de absorber todo rechazo, todo dolor y traer una explosión de amor a su vida para que usted pueda disfrutar de esta gran bendición que tenemos todos, incluyéndolo a usted, de ser un hijo de Dios. Eso es lo que dice Efesios capítulo 3, 19. Tu amor sobrepasa todo entendimiento. No lo podemos entender quizá, pero mira lo que dice la palabra del Señor. Efesios 3, versículo 17 dice, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones. Todo es por la fe en creer en el Hijo de Dios. Y a fin de que arraigados y cimentados en amor, esto quiere decir, yo creo que Dios me amó y yo creo que Jesús dio hasta su última sangre de amor por mí. Ahora yo recibo ese amor y soy cimentado en ese amor. Y entonces, mira lo que sucede en el versículo 18. Sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos
de toda la plenitud de Dios. Una vez que logras entender este gran amor de Dios y cimentarte en esta verdad, recibir este gran amor, vas a poder, a través de la ayuda del Espíritu Santo, a través de la revelación de la palabra del Señor, entender cuán grande es este amor. Y cuando eso suceda es cuando vas a poder ser lleno de toda la plenitud de Dios. Y sabes, así es como Dios quiere que tú vivas hoy, en el ahora, en tu presente, lleno de toda la plenitud de Dios. Y sabes que este es un corazón sano, y un corazón sano va a ser un corazón que siempre va a traer un fruto, y un fruto bueno. Un corazón bueno va a dar un fruto bueno y va a dar fruto abundante. Mira lo que dice la palabra de Dios ahí en Lucas capítulo 8, versículo 15. Dice que más, hablando de la semilla que cayó en buena tierra, estas son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. La palabra nos enseña que del corazón del hombre mana la vida. Todo lo que nosotros hablamos es de acuerdo a lo que hay en el corazón. Es por eso que algunas personas no habían podido fructificar en ninguna área, de sus vidas. ¿Por qué? Porque tenían un corazón herido. Y si el corazón está herido, si el corazón está endurecido, si en el corazón hay amargura, todas las decisiones que tome ese corazón, dice la Biblia que de él mana la vida, todo va a ir a mal. Por eso no hay progreso, por eso no podemos fructificar, por eso no podemos alcanzar. Pero una vez que somos nosotros libres del rechazo, cuando recibimos a Jesús, que es el amor, cuando permitimos que esa sangre nos limpie y esa sangre poderosa traiga la sanidad a nuestro corazón y a nuestra alma, nosotros podemos ser libres del rechazo. ¿Por qué? Por esa preciosa sangre que brotó de su costado. Y entonces podemos nosotros enfocarnos en poder ser vidas que están llenas de la plenitud de Cristo y que dan un fruto, y es un fruto abundante, tal y como nos lo enseña aquí en el libro de Lucas. Y yo quiero que tú comiences a creer que tú puedes tener el carácter de Cristo. En Jesús nosotros tenemos el mejor ejemplo de cómo debería ser la vida de cualquier persona que tiene el carácter de Cristo. Él jamás tomó decisiones apresuradas sin contar con el Padre. Jamás reaccionó de una forma indebida, ni se permitió ningún tipo de indiscreción o de chismes. Además, vemos que él fue productivo, fue exitoso en todas las tareas que desempeñó, fue el mejor amigo, el mejor pastor, el mejor líder, el mejor hijo, etcétera, etcétera. Y lo mismo puede ser tú también. Cuando tu corazón ha sido libre del rechazo, cuando tu corazón ha sido sanado, cuando en tu corazón habita Jesucristo y la plenitud de Cristo habita en ti. Y sabes que como cristianos, este debe ser nuestra meta más alta, nuestra prioridad. Este debe ser nuestro deber, reflejar el mismo carácter de nuestro Maestro. Es por eso que el apóstol Pablo dijo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así es que dime tú, si tú y yo no tenemos tanto margen para seguir creciendo, para llegar a ser a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Pero sabes, tienes que desearlo, tienes que creerlo, tienes que pedirle al Señor, Señor, ayúdame a llegar a crecer a la estatura de la plenitud de Cristo, de poder disfrutar de esa plenitud de nuestra vida. Y debemos entender que una persona es el resultado de su carácter. Lastimosamente existen muchas personas que tienen un corazón para Dios, pero que batallan constantemente con su carácter. Yo no sé si alguna vez a ti te ha pasado que alguien te dice algo que no te gusta, alguien habló mal de ti, algo que no debía haber dicho, algo que no era, y de nosotros comienza a salir un montón de palabras que quizás no debieron haber salido, una mala actitud, malas palabras, a veces hasta maldecimos
O tal vez nosotros vivimos amargados por las situaciones difíciles que nos rodean y nadie ve el gozo del Señor en ti y nadie ve el fruto del Señor en ti. ¿Por qué? Porque estamos fallando, estamos batallando en poder reflejar el carácter de Cristo en nuestra vida. Pero cuando Jesús estaba entregando su vida entera por ti, la última gota de sangre, a través de esa sangre, lo estaba haciendo ¿para qué? Para que nosotros pudiésemos hoy recibir la plenitud de lo que Él es decir, su carácter. Sí podemos tener su carácter. Y mira lo que dice ahí en Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 23. Dice que el fruto del Espíritu Santo, en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Y no hay ley que condena estas cosas. El fruto del Espíritu Santo se puede decir que es la plenitud del carácter de Cristo y que se refleja en ese fruto. Es decir, que si usted tiene el fruto del Espíritu, usted tiene el carácter de Jesús. Así es que yo quiero que mires cada uno de estos frutos, el amor, la alegría, la paz, la paciencia, y que por favor notes cuántos de estos frutos se ven reflejados en mi vida, en mi diario vivir. Ahora note que dice el fruto, no los frutos, porque a lo mejor quizás alguno está diciendo, pues quizás esto sí, pero todas estas no. Pero la verdad es que eso significa que el fruto se desarrollan todas de manera simultánea. Un cristiano no puede decir, voy a tener el fruto del amor, pero no el de la paciencia, porque el fruto de la paciencia está muy lejos de estar cerca de mí, ya que el fruto es uno solo y es completo. Puedes imaginarte, por ejemplo, una naranja que tiene muchos gajos, en donde cada gajo es un fruto, pero es el mismo fruto y se desarrollan, van creciendo de manera simultánea. Así es que vamos a ver, quiero enseñarles esta tablita donde están todos y cada uno de estos frutos. Y yo quiero que tú te preguntes, ¿qué fruto de estos tiene mi carácter? Quiero que seas bien honesto porque de qué sirve que nos engañemos a nosotros mismos y reflexiona en el estado real de tu carácter, que al fin y al cabo es solamente, no lo vas a externar, sino realmente estás reflejando la plenitud de Cristo o aún hay cosas que hacen parte de la vieja naturaleza en tu vida. Para verlo de una manera más clara, vamos a terminar ya viendo esta tablita, en donde en un lado tenemos el fruto del Espíritu Santo y en el otro lado tenemos el fruto incorrecto. Y quiero que reflexiones qué cosas hacen parte de tu vida. Por ejemplo, el fruto del Espíritu Santo es el amor y el fruto incorrecto es el temor. El fruto del Espíritu Santo es el gozo y el fruto incorrecto es la amargura. El fruto del Espíritu Santo es la paz y el fruto incorrecto es la intranquilidad. Paciencia, impaciencia. Benignidad, el fruto incorrecto es la impiedad. De la bondad, el fruto incorrecto es la maldad. Del fruto de la fe, el fruto incorrecto es la duda. El fruto del Espíritu Santo de la mansedumbre y el fruto incorrecto es la rebeldía. El fruto del Espíritu Santo es la templanza y el fruto incorrecto es el descontrol. Así es que si tú has podido notar que hay cosas en tu carácter que aún no reflejan el carácter de Cristo, o tal vez habías pensado que hay cosas en tu personalidad que simplemente no se pueden cambiar porque son parte de ti, hoy quiere decirte que el anhelo del Señor es que tú puedas ser lleno del fruto del Espíritu Santo, que tú puedas ser lleno de la plenitud de Cristo y que también que aquellos malos hábitos no son parte de tu vida, sino simplemente una consecuencia de experiencias o costumbres incorrectas que el enemigo usó para evitar que tú reflejes a Cristo. Así es que vamos nosotros a terminar resumiendo que Jesús derramó la sangre que brotó de su costado
para que nosotros podamos recibir la plenitud de Cristo, para que nosotros pudiésemos ser libres del rechazo, para que pudiésemos ser sanados de todas las heridas que no nos dejan sentir como hijos de Dios, y para que nuestro corazón pudiese ser restaurado, para que podamos sentir ese amor incondicional, ese amor inagotable de Dios hacia nosotros y recibir el espíritu de adopción por el cual podemos decir que somos hechos hijos de Dios, y para que nosotros pudiésemos formar un carácter lleno del fruto del Espíritu Santo. Así es que como todos los días estuvimos orando con la sangre de Jesús, hoy yo también quiero invitarte a poder orar aplicando el poder de la sangre que brotó del costado de Jesús para que su vida pueda reflejar todo el fruto del Espíritu Santo. Así es que la oración, vamos a todos participar. Espero que sí se pueda ver ahí para que todos podamos orarla juntos. Y dice, Señor, hoy aplico una gota de la sangre que brotó de tu costado derecho y declaro que el poder de tu sangre reemplaza mi carácter con el fruto de tu espíritu. Gracias, Señor, porque tu sangre removió el temor y me dio tu perfecto amor. Cambió mi amargura por gozo, mi afán por paciencia, mi impiedad por tu benignidad, mi maldad por tu bondad, mi duda por la fe, mi rebeldía en mansedumbre y mi falta de dominio propio por templanza. Te alabo, Señor, en Cristo Jesús. Amén, amén y